¿Qué tal, peña? ¿Qué tal estamos? Yo muy bien y espero que vosotros también lo estéis. Al habla Damián y esto es Tremendo Hardware. En uno de los últimos vídeos hemos hecho el, digamos, tutorial, ¿no? De cómo montar un ordenador, un PC desde cero. Lo hice montando precisamente equipo. Por lo tanto, si estáis interesados en ver cómo fue el proceso del montaje y en general cómo es el proceso de montaje de un ordenador desde cero, pues os recomiendo que le echéis un vistazo al vídeo de la etiqueta que tenéis en la esquina superior derecha de vuestra pantalla. En este vídeo lo que nos vamos a centrar es en lo que es el ordenador en sí, ¿no? Las piezas, lo que es el equilibrio entre ellas, ¿no? Entre la GPU, la CPU, la RAM, en general, pues ver un poco los componentes de este ordenador y posteriormente ya pues ver las pruebas, cómo rinde y el presupuesto en sí. Así que empecemos. Empezando por la caja, es una N4Tech Kaelum. Una cajita bastante compacta, pero admite placas base ATX, por lo que está bastante bien. En general las construcciones me gustan bastante. De serie viene con 3 ventiladores que tienen una especie de controladora interna. Van los 3 conectados entre sí, alimentados por Molex, y con el botón de reset pues puedes ir cambiando los colores de los ventiladores. Pero no me gustaba esa opción, ya que no daba una opción real de conectarlo a la placa base y que se regule mediante el sistema, sino que pues tenían una velocidad fija y pues los presets de colores que nos daba, nada más. Entonces a mí no me gustaba mucho, dado que van a una cierta velocidad, suele ser bastante más elevada de lo que en muchos casos, por ejemplo a ralentí, ¿no? En baja carga se necesita, haciendo así un poco más de ruido. Eran 3 ventiladores de 120 milímetros, de los cuales la ubicación era en el frontal 2 y 1 de extracción. Los quité también por el motivo de que en el frontal esta caja admite perfectamente 2 ventiladores de 140 milímetros. Por lo tanto he cogido unos ventiladores Corsair de 140 milímetros en color blanco, sin cambio de RGB, sin nada de eso. En la parte trasera he puesto un ventilador Aerocool, ese sí que es ARGB, va conectado a la placa y de esa manera tanto los ventiladores frontales como el ventilador trasero pues tienen unas velocidades independientes configurables, y en el ventilador trasero sí que podemos estar también cambiando el color. Yo este ordenador lo he hecho, bueno, más que temático, pues simplemente de unos colores que a mí me parecían interesantes. Tenía bastante ganas de hacerlo así, de que los colores principales sean básicamente el blanco y el negro, con las iluminaciones en blanco, tal y como podéis ver. La fuente de alimentación que le hemos puesto es una Nox Urano VX 650 vatios. No es de las fuentes más pepinas del mercado, eso lo sabéis vosotros, eso también lo sé yo, pero para entrar en el presupuesto he decidido montar esta unidad de alimentación, dado que esta precisamente tiene 2 salidas PCI Express 6 más 2 pines, o sea, de 8 pines. Entonces la GPU que tengo puesta aquí actualmente solamente necesita uno, pero en un futuro, si se quiere actualizar por una GPU más potente, pues básicamente tenemos esa opción sin tener que cambiar ya de fuente, solamente quitar y poner y punto. La placa base es una Gigabyte Aorus Elite V2. Una placa base que me ha gustado bastante, pues porque tiene 4 slots de RAM. Es una ATX B450, ya compatible de serie con Ryzen 3000, que además es un Ryzen 3000 el que tenemos puesto de CPU. Tiene sus disipadores en los VRMs y en general me ha parecido una placa bastante atractiva por el precio que tenía. Ronda entre los 90 y 100 euros. Tiene una iluminación por debajo, tiene iluminación por ahí en la esquina. Me parecía bastante interesante para este setup en concreto, dado que pues bueno, es espaciosa, iluminada y en general de una calidad aceptable. Ahora bien, pasemos a las memorias RAM. Como podéis ver, también las tenemos iluminadas aquí de blanco, la he configurado así. Son unas Corsair Vengeance Pro, son 2 módulos de 8 GB a 3200 MHz. Ya sabéis, mediante el programa de iCUE podemos configurar los colores, ¿no? El movimiento y tal. Yo en este caso lo he puesto estático, blanco, me gustaba así. Quería montar un ordenador pues
tal y como se puede estar viendo en este caso. Ahora bien, pasemos a la CPU. ¿Qué CPU le he puesto? Le he puesto un Ryzen 3500X, 6 núcleos, 6 hilos. Básicamente un procesador que no es de lo mejor para productividad, por ejemplo, pero sí para gaming está bastante bien, porque además tiene una relación precio-rendimiento bastante buena. Se puede encontrar entre 120 y 130 euros perfectamente, por lo que es un procesador que está muy bien. Pero es que además una característica muy interesante, la cual veremos ya en las pruebas, es que es un mechero. Tiene un bajísimo consumo en vatios y el calor que genera brilla por su ausencia, literalmente. Ya lo veréis en las pruebas porque es bastante interesante. ¿Con qué refrigeramos este procesador? El procesador lleva puesto ahora mismo una refrigeración líquida Cooler Master Liquid 120 lite para no muy grandes cosas, como en este caso, por ejemplo, lo es este procesador, que no prácticamente genera demasiado calor. Le podría haber puesto perfectamente una refrigeración por aire. Vamos, es que tampoco es que sea peor una refrigeración por aire, pero le he puesto esta ya que tenía una por aquí. Es que visteis el vídeo del montaje de este ordenador, pues ya lo sabéis. Pero fijaros, la configuración es la siguiente. Tenemos el radiador aquí chupando lo que es el aire que nos entrega el ventilador de 140 milímetros que hay enfrente. Por lo tanto, tenemos una configuración push-pull, que además es una cosa bastante interesante. Tenía bastante curiosidad para ver cómo funciona, sobre todo en esa posición, dado que el ventilador delantero nos proporciona aire y esta refrigeración líquida lo está sacando para acá. Y ya después lo saca el ventilador trasero. Por lo tanto, tenemos refrigerando el procesador a tope con aire fresco proveniente ya de fuera de la caja. Ese calor viene por aquí y ya se lo lleva pues este ventilador trasero y también se va por la parte superior, parte de ese calor, sin afectarle en ningún momento, sin darle aire caliente a la GPU, dado que la GPU tiene este otro ventilador de 140 milímetros abajo, proporcionándole aire perfectamente. Va por aquí y ya de aquí pues ya sale otra vez con este ventilador de aquí, sin afectarle en ningún momento al refrigerador del CPU. Por lo tanto, tenemos una especie de dos sistemas de refrigeración casi independientes, se podría decir. No es lo correcto, ya que tendrían que estar separados físicamente tanto el uno como el otro, pero lo que sí que tenemos aquí es que en ningún caso el calor generado por ninguna de las dos piezas afecta a ninguna de las dos. Por lo tanto, es un sistema que funciona, y vaya si funciona, ya lo veréis en las pruebas. La verdad que me ha dejado de piedra lo que es el tema de las temperaturas de este ordenador. ¿Cuál es la GPU que tenemos puesta en este PC? En este PC tenemos una GTX 1080. Una GTX 1080 que también la tenía ya por aquí. Por lo tanto, en el presupuesto la vamos a contar como pues una pieza de segunda mano, pero que es una pieza mía. Ya sé el trato que tenía, se le ha hecho mantenimiento y todo perfecto. Es una GPU que tira muchísimos cuadros y a día de hoy es, podría decir, yo personalmente, desde mi punto de vista, si se compra de segunda mano, una de las mejores tarjetas gráficas en relación precio-rendimiento, dado que, ya os digo, aquí os spoileo un poco, para 1080p prácticamente todos los juegos en ultra te los tira por encima de 60 cuadros y bastante holgado. No quiero dar más datos de momento, de eso ya hablaremos más en adelante, pero sí quiero destacar de que este ordenador es una especie de ordenador presupuesto con el máximo rendimiento de lo que es gaming en 1080p sin tener el RTX. También se podría considerar una 1080 Ti, pero ahí ya sí que estuve mirando, por ejemplo, aquí en mi país, España, pues en segunda mano ronda sobre los 350 euros. Sí, tiene bastante más rendimiento, pero ya son otros 100 euros que gastaríamos en un producto de segunda mano, ¿vale? Entonces, yo creo que conservándonos en una especie de precio-rendimiento, esta GTX 1080 es una bestia. La verdad es que para 1440p también lo es. Incluso hay muchos juegos, muchísimos juegos, de hecho yo jugué a muchos juegos como el Metro Exodus, Final Fantasy XV, Mafia 3 y otros muchos que la verdad pues los jugué en 4K sin mayor problema. A ver, sin llegar a los 60 cuadros, pero con la pantalla de 4K que tengo, que tiene FreeSync, pues se aprovechaba perfectamente y jugando pues unos gráficos medios altos en 4K sin ningún problema, de verdad, sin ningún drama. Por lo tanto, para 1080p y para 1440p es una bestia que podemos conseguir, pues eso, lo que digo, de segunda mano, unos 250 euros y que nos ofrece rendimiento para aburrir.
Ahora bien, veamos unos cuantos planos así guapos y ya pasamos al apartado de rendimiento. Como de costumbre, vamos a empezar con las pruebas sintéticas del procesador. Cinebench R23 en multinúcleo de stock tal cual tendríamos una puntuación de 6.827 puntos, pero aquí lo interesante son las temperaturas, dado que sin carga, o sea, temperatura mínima, son unos 30 grados. Con unos 20 grados de temperatura ambiente, siendo así también 54 grados de temperatura máxima estresándola ahí, y la verdad es que es un mechero, no se calienta para nada. También por supuesto tendrá influencia lo que he dicho antes, que el ventilador frontal está chupando aire fresco y expulsándolo a través del cooler, que también a su vez pues aspira aire hacia atrás, entonces tenemos un pull push que es bastante eficiente. Ahora bien, ese mismo procesador, si le hacemos un poquito de undervolt, se nos quedaría en una puntuación de 6.666, la temperatura mínima se mantiene en 30 grados, pero es que a máxima carga se nos queda en 48 grados centígrados. Algo que es ridículamente bajo. Muchos procesadores pues tienen eso en idle, ¿no? A ralentí, sin carga. Pues la verdad que este procesador se mantiene súper fresco de este modo. Y en single core pues tenemos alrededor de 1250-1280 puntos. Ahora bien, vamos rápidamente a 3D Mark, donde en stock tanto la GPU como el CPU pues obtenemos una puntuación de 7415 para la tarjeta gráfica y el procesador 5232, dándonos así un puntuaje mixto de 6978 puntos, donde las temperaturas serían para CPU 50 grados, tal y como lo veníamos viendo en las pruebas de estrés del Cinebench R23, y la temperatura máxima de la gráfica, ojo cuidado, son 67 grados, ahí se queda clavado. Y luego en juegos pasa algo similar, no pasa de los 70 grados prácticamente nunca. Ahora bien, haciendo un overclock de 160 al núcleo de la GPU y unos 1000 MHz para las memorias VRAM, obtendríamos un puntuaje para la GPU de 8227 puntos y el procesador pues igual que antes, alrededor de 5200 puntos, obteniendo ya así un puntuaje mixto de 7560 puntos. Pero aquí lo importante es que las temperaturas, pues el CPU una máxima de 49 grados y la GPU se ha mantenido en la misma temperatura con ese overclock, o sea, fenomenal. Ahora bien, vamos a las pruebas de juegos. 1080p para todas las pruebas que os voy a mencionar. Cyberpunk 2077 tenemos en Ultra, ¿vale? En 1080p en Ultra, en torno a 45 y 60 cuadros. A veces lo supera, a veces pues cae a esos 45 FPS, que no está nada más realmente pues con la mala optimización que tiene el juego. Y en medios, entre 50 y 70 FPS, que ya es una puntuación para mí, a mi parecer es una puntuación fenomenal para lo que es este presupuesto y en ese precisamente juego tan mal optimizado, como he dicho antes. Far Cry 5. En 1080p tenemos prácticamente una media de unos 90, 100, 110 cuadros por segundo, y todo eso en Ultra. Entonces, bueno, es una puntuación que, como podemos ver, pues va que sobra, ¿no? Control, aquí claro, estamos hablando de Control sin RTX, pero aún así sigue siendo un juego demandante, donde en el preset alto, en las configuraciones altas, 1080p, conseguimos entre 55 y 80 FPS. Es decir, con un monitor que tenga FreeSync
es totalmente aprovechable, va muy fluido pues en esos presets altos. Y con un poquito de overclock de la gráfica ya tenemos los 60 estables, 60 y más, o sea, todo lo que deje para arriba, pero tenemos los 60 estables. En Shadow of the Tomb Raider, pues clásicamente hay que nombrar también, pues prácticamente tenemos unos 100 FPS estables, entre 90 y 120 cuadros, según cómo se le antoje, ¿no? Y en todas esas pruebas prácticamente se ha confirmado lo de las temperaturas pues que nos daban el Cinebench R23 y 3D Mark. El procesador pues normalmente está entre 40 y 50 grados y la gráfica entre 60 y 70 grados, por lo tanto tenemos unas temperaturas que son brutales, la verdad es que muy bien. Todo eso manteniendo un nivel de sonoridad bastante bajo. La caja tiene bastante buen airflow en esta configuración por lo menos, y la verdad es que todo digamos acompaña, todo bien, todo bien. Como he dicho antes, en muchos casos podemos estar jugando perfectamente en 1440p, vamos, GTA, todos esos juegos en 1440p, no baja tampoco de 70 cuadros, con todo en alto, y ya os digo yo, en muchísimos juegos que he estado jugando yo personalmente durante el tiempo que he tenido esta gráfica, pues entre 40 y 50 cuadros en gráficos pues medios altos, en altos ya pues sí que bajaba un poquito los 40 y pues en ultra pues ya sobre los 30, ¿no? Pero fijaros que realmente es lo que nos darían las consolas actuales. Claro, no se puede comparar este ordenador a las consolas actuales ni por el precio ni por el rendimiento, pero también tenemos Windows. Muy bien, gente, pasemos al presupuesto. Básicamente, la caja 50 y habría que sumarle para lo que estáis viendo aquí, unos 30 euros de ventiladores. Digamos, sobrándonos ventiladores de los que venían en la caja que había comentado. Fuente, 50 euros. La placa base 100 euros, el procesador 130, el cooler 20 euros porque digamos es un cooler que yo tenía por aquí y le he puesto pues un precio de segunda mano. Uno nuevo costaría en torno a los 40 euros. La RAM 100 euros, la tarjeta gráfica 250 euros, más o menos el precio de lo que es segunda mano en este modelo, y el SSD pues de 500 GB pues serían unos 50 euros, dándonos así un total de 700 euros más los 30 que pues he dicho de los ventiladores, que es opcional, ¿vale? Entonces entre 700 y 730 euros utilizando esos componentes de segunda mano. Comprando el cooler nuevo pues subiría unos 20 euros más 30 de los ventiladores, que es opcional. Ahora bien, claro, digo nuevo sin contar la gráfica todavía, ya que pues para tener algo parecido en rendimiento ya nos tendríamos que ir a lo mejor algo que haya stock, algo que se pueda comprar, porque la 1080 ya está descatalogada, entonces si hay alguna nueva por ahí sube el precio una barbaridad, las he visto por 500, o sea, como cuando las lanzaron, ¿no? Más o menos. Entonces, bueno, para tener algo similar nos tendríamos que ir a una 2070, claro, ahí ya sí tendríamos RTX, incluso DLSS. Entonces no sería una comparativa justa. Como podéis ver, aquí tenemos una relación bastante estrecha a lo que dije antes, que para tener algo de este rendimiento y precio, esta sería la mejor alternativa, ya que yéndonos a algo nuevo ya nos tendríamos que gastar mínimo 400 en una gráfica que sea similar en rendimiento. Claro, esto lo digo en el campo de la marca Nvidia, porque claro, tenemos alternativas de AMD Radeon que sí se pueden comprar actualmente, como por ejemplo la Radeon 5700 XT, que sería más o menos un equivalente a esta 1080, según a qué precio lo encontréis, por supuesto, pero más o menos estaría en torno a los 800 o un poquito más. Con eso tendríamos un ordenador para jugar en ultra a todo en 1080p. Luego tenemos la opción de hacer un upgrade, pues por ejemplo ponerle una 3060 Ti y jugar incluso a 4K aprovechando el mismo procesador, ya que si vamos a intentar jugar en 1080p con una 3060 Ti o una 3070, el procesador en 1080p nos va a hacer cuello de botella. Entonces ya sería hacer el upgrade junto a una pantalla 4K para aprovechar todo ese potencial de la gráfica, manteniendo el procesador, ya que como podéis ver en las pruebas pues está ahí en según qué juegos pues bueno, está a un 50% de uso de procesador, en según qué juegos a un 90%. Entonces bueno, digamos sería apurar bastante lo que es el rendimiento de este procesador. Muy bien, chicos, ha llegado el momento, ya sabéis, de ponerle el sellito de
tremendo hardware. Elegante, además pega con todo el setup así en blanco y negro, genial. Así que lo dicho, queridos, tanto aquí en la parte superior como en la descripción os dejo el vídeo al montaje, al vídeo de cómo armar un ordenador desde cero, que como repito es este precisamente ordenador el que montaba en el vídeo. Y llegamos al momento de despedirnos. Os invito a suscribiros al canal, el botoncito de abajo de color rojo es para ese fin y la campanita que hay al lado pues no es de adorno, está pues para que os notifique de los próximos vídeos que subamos en este canal. Así que nada más, chicos, os mando un grandísimo abrazo y en el próximo vídeo nos vemos de nuevo.